Señores, volvemos por aquí. Arisleida, entendemos que ante el dolor que pudiera vivir cualquier persona por la pérdida de un ser querido, entendemos que no hay mejor espacio para usted refugiarse que sea en Dios. ¿Qué te parece? Eso es así. Y Quien da esa paz y que escapa a todo entendimiento. excelente. ¿Y qué mejor voz autorizada como la del pastor Javes Oyes, quien ya tiene un largo tiempo pastoreando una iglesia que en el centro de la ciudad, pero con vastos conocimientos en estos temas? Conversaremos con él con esto que tiene que ver Arisleida, pero también con esta temporada que ya estamos inmersos en ella, que es la Navidad. Tomarla desde otra óptica, también desde la óptica de Dios. ¿Qué te parece? Así es. La bienvenida, pastor. Saludos. Buenas tardes, Saludos. pastor. Buenas tardes, ¿Y esa gracias. fe cómo anda? Buenísima. Sí. Siempre alta y puesta en el Señor. Amén. Sabes que la vida del cristiano, eso es una vida de fe realmente. Eso es así. Y nosotros vemos las cosas diferentes Sí. desde la óptica de Dios. Correcto. Cuando nos ponemos los lentes de Dios, entonces ya ahí me acuerdo una camarita que había, yo no sé si ustedes la llegaron a usar, que uno entraba a los dos ojos Sí. y empezaba a pasar Sí, como una película, Sí, ¿se sí, acuerdan, sí, claro verdad? que sí, claro que sí. Así es la vida de fe, la vida cristiana, es como ponerse los lentes de Dios y ver las cosas como Dios las ve De una realmente. manera diferente. La gente no lo comprende, pero realmente se ve de una manera diferente. Claro que sí, Y como usted dice, el justo vive por fe. así mismo, eso es así. Pastor, ante esta situación que ocurrió recientemente con esta empresa Poliplas, hasta ahora se cuantifican 8 personas muertas y alrededor de una cantidad innumerable de personas heridas. Pero sabemos, como bien usted ha dicho, con los ojos de Dios el dolor se ve desde otra óptica. Pero estos familiares que perdieron sus seres queridos, desde la óptica de Dios, ¿cómo enfrentar este dolor y la pérdida de estos seres queridos? Mira, Robert, ante todo quiero reconocer, ¿verdad?, que hay muchas personas pasando por un momento difícil. Me uno al dolor de ellos y comparto, ¿verdad?, este espacio para, desde aquí, pues, darle una palabra de aliento. Sí. El dolor es algo interno que uno siente por alguna situación externa que ha provocado Sí. un cambio de estado Sí. en el ser humano. Inclusive nuestra iglesia tiene familiares ahí frente a Poliplas que perdieron, Ok, wow. gracias a Dios no perdieron vidas, pero por lo menos lo perdieron todo. Sí. Wow. Su casa, sus bienes. Hay otros que han perdido, ¿verdad?, familiares que Sí, estuvieron sí, sí. ahí presentes en el momento de la explosión. Pero hay que ver lo que Dios ve, como decíamos al principio. Sí. El dolor ya está. Sí. Ahora mi actitud cuenta. Sí, claro. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Mientras nos preparábamos para venir y hablar con ustedes de este tema, por mi mente pasaba lo que era la historia de Job, Sí. uno de los héroes más grandes Sí, así y es. experimentado en pérdidas. Así es. En pérdidas irreparables, porque pudiéramos decir, Job perdió cosas tan irreparables como sus hijos. Sí. Por ejemplo, ¿verdad? 7 hijos que tenía y los perdió todos. Aquí hay personas que han perdido en esta explosión de esta empresa sus bienes materiales, pero que son cosas que se recuperan en algún momento determinado. Voy más allá, hay personas que perdieron seres familiares. Estas 8 familias que están involucradas en estas 8 personas perdieron seres familiares, familiares cercanos, pero aún en ese momento de dolor y de dificultad, Dios no nos ha dejado solos. Así Te es. explico. Cuando el hombre pasa por un momento difícil, lo primero que piensa es que Dios lo dejó solo. Eso es así. Hay un poema muy famoso, me parece que quizá ustedes se han topado con él en algún momento, que es de las 2 huellas. Que una persona dice que iba por el camino y veía sus 2 huellas y 2 huellas al lado que iban marcándose, pero invisibles. Sí. Dios le dijo, esas son mis huellas que van contigo. Nunca te abandonen. Nunca he estado lejos de ti. Sí. En algún momento determinado se le apretó la cosa a Robert. Sí, sí, Y esa persona comenzó a ver solo 2 huellas en el camino. sí. Y el caminante dijo, tú ves, yo sabía que ahora en este momento difícil que yo estoy atravesando, yo estoy solo, por eso es que me está yendo tan mal. Sí. Y sucede que el Señor le dijo, no, mi hijo, tranquilo,
las huellas que tú estás viendo son las mías, es que yo te llevo cargado en mis brazos. Wow. En los momentos más difíciles, la primera inclinación de nuestra mente es que estamos solos, que Dios me dejó. Bueno, es más fuerte todavía. Jesús sintió ese El abandono dolor del Padre, sí, así es. de un abandono del Padre en la cruz, y una de las famosas 7 frases o palabras que el Señor dijo en la cruz fue: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí. Hoy le traigo un mensaje de aliento. Dios está hasta en la explosión. Eso es así. Hasta en el momento difícil Dios está. Robert, y hay una de las cosas que nosotros como pastores trabajamos en la gente, es que deben comprender un verso bíblico muy controversial, que el que está atravesando por el momento difícil no lo entiende hasta que ve en un futuro el cumplimiento. Y es que todo obra para bien. A los que aman a Dios, todo lo A que los bien. que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y no hay un dolor que no tenga solución y consuelo en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dar carga a nosotros que no podamos llevar. A los que han perdido sus familiares, es verdad, es una pérdida tremenda y dolorosa. Yo no puedo venir ahora a decir: Dios le va a reparar su familiar, se lo va a resucitar. ¿Por qué? Porque ya murió, Dios se lo llevó. Pero sí conozco al Dios que como médico puede sanar el dolor del alma, Eso es así. que es el único que puede entrar al alma y sanarla y curarla. Como pastor, ante esa situación, como bien usted explica, que ese cuerpo humano no asimila esa parte que usted explica, ¿cómo tener esa cercanía, ese encuentro con Dios para que entre a reparar ese dolor del corazón en ese momento? Lo primero que hay que conocer es que no se mueve la hoja de un árbol Sin el consentimiento. sin de el Dios. consentimiento de Dios. Muy bien. Dios tiene controlado todo. Y Él sabía que ese día que ocurrió, 5, ¿verdad? Sí. De ahora de diciembre, Él sabía que esa explosión iba a suceder. Es lo primero que tengo que decir. Sí. Dios lo sabía. Y Dios tenía el control de todo. Te digo, los que vimos las imágenes, las vistas aéreas y todo, ¿ustedes creen que esa magnitud de explosión era para que no sucediera algo peor? superior, eso sí es verdad. Entonces, no enfocarnos, Robert, en lo que pasó, sino en lo que Dios nos libró, que ¿De qué pudo pasó? pasar y ser peor. Número 1, por ahí comenzamos ya a sentir un alivio. Sí. Número 2, tenemos que conocer que Dios tiene el control de todas las cosas, como ya dijimos. Sí. Y Dios sabe el por qué suceden. Ahora bien, cuando el Señor le permite pasar por un dolor a una familia, es porque sabe que esa familia tiene la fuerza suficiente para soportar ese dolor. El Señor le da las más grandes batallas a sus más grandes guerreros. Así mismo es, amén, así es. Nadie que no pueda resistir una prueba o una tentación va a recibir de Dios alguna prueba que sirva como un castigo. No, Dios no va a castigar a nadie. Dios va a procesar a gente. Ahora, te voy a decir algo. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y esto qué va a desatar? A que el Señor va a recompensar con algo superior al dolor que sienten esas personas aquella pérdida que tuvieron. Y en algún momento determinado el Señor recompensará, porque dice la Biblia que el Señor enjugará toda lágrima que salga de los ojos de nosotros. O sea que ningún dolor que pasemos en este momento va a quedar sin recompensa. Y aunque en el momento no se entienda, No se va a entender. pero a la postre será para mejor. Aris, lamentablemente por una cuestión de este tiempo se nos ha agotado, pastor. Así es, Por y el tan compromiso. interesante que Tan estaba. no interesante, yo lo voy a hacer públicamente y lo voy a comprometer al pastor. Sí, 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 sí. El próximo lunes me parece que estamos a 23. 23. 23. O 24.
Me parece que es 23. 23. Yo sé Ok. que usted tiene muchos compromisos. Me va a hacer venir para acá. Sí, claro que sí, claro que Con sí. el pastor. Arleida, no, lo que implica este tema, pastor, Sí, y usted sí, ve la sí, profundidad que esto tiene. Sí. Yo creo que debemos permitir hacerle otro regalo más. Es un Claro. alimento para el alma. Un pastor, no se imagina cuánto, no se imagina cuánto. Y yo sé que a nuestra audiencia este tema le va a servir de mucho aliento, pastor. Muy bien. Porque creo que modestia aparte podemos darnos el lujo de que somos el primer programa que trata de ver esta tragedia de la óptica de Dios. Claro. Todo el mundo lo ha visto en base a los daños materiales que se ha causado. Claro. Pero de la óptica de Dios se ve diferente. Claro que sí. Así que nos perdona, pastor, se nos agota el tiempo. Claro. El próximo lunes nos vemos por aquí a las 5 Y de que el Señor lo siga usando para Amén. llevar el aliento desde la palabra. Amén, claro que sí. Señores, hasta mañana a las 5 de la tarde. Enfocado. Hasta Muchas la gracias. próxima.